Hola, este es nuestro proyecto final de Excel para los negocios y la base de datos que elegimos fueron jugadores y clubes de la Premier League históricamente, teniendo en cuenta varias épocas a través de la historia. En primer lugar, bueno, para esta base de datos se tiene en cuenta claramente el nombre del jugador, su número de camiseta, el club al que perteneció, su posición en el campo, su nacionalidad, su edad, cantidad de partidos que jugaron, sus triunfos, derrotas, goles anotados, goles por partido, goles de cabeza, goles con el pie izquierdo, goles con el pie derecho, penales anotados, tiros libres anotados, em, tiros al arco, tiros que fueron directamente a manos del arquero, precisión de los tiros con el porcentaje, eh, cantidad de veces que le pegaron al travesaño o a los palos, oportunidades de gol falladas, oportunidades de gol, bueno, que sí entraron, tiros bloqueados, intercepciones de cabeza, asistencias, pases por partido, pases hechos, pases no hechos, em, centros también al área, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, faltas y bueno, fuera de juegos. Esos son varios factores que tuvimos en cuenta, que se tienen en cuenta en esta base de datos. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar explicando el dashboard o el informe que realizamos acerca de esta base de datos de la Premier League y sus jugadores. En primer lugar, creamos una tabla dinámica del promedio de triunfos, derrotas, goles y asistencias de todos los jugadores. Y a partir de esta tabla dinámica, hicimos un gráfico de barras donde se representan estas cuatro factores por jugador, los cuales son bastantes. Realizamos un gráfico de barras y también realizamos otra tabla dinámica a partir de la nacionalidad del jugador y el promedio de oportunidades de gol creadas por nacionalidad, o sea, teniendo en cuenta todos los jugadores de cierta nacionalidad. Y bueno, en esta tabla dinámica también tuvimos en cuenta un formato condicional, el de barras, para así darnos cuenta cuál era la nacionalidad con mayor promedio de oportunidades de gol creadas. Y también para representar esta información hicimos un gráfico circular en donde se representa todo esto de manera perfecta a través de esto. También de la misma manera creamos también a partir de otra tabla dinámica en donde en este caso tuvimos en cuenta los goles totales por jugador que, bueno, que metieron para así darnos cuenta y realizar el mayor anotador de la Premier League bajo la información de esta base de datos. En esta tabla dinámica también aplicamos lo que fueron un formato condicional de barras para así darnos cuenta, bueno, el mayor anotador en este caso. Y también para esto también realizamos una gráfica, pero esta vez de líneas, para representar esta información del total de goles por jugador, como pueden ver en el Excel. Sucesivamente también creamos otra tabla dinámica para, bueno, representar la información de la base de datos a partir de los, a partir de los equipos, a partir de todos los equipos de la Premier League y la cantidad máxima de de tiros al arco que han realizado, siendo estos números mucho más altos que pasan ya a los cientos. Y también, bueno, la cantidad máxima de oportunidades de gol falladas para así darnos cuenta de la eficiencia que pueden tener estos equipos a la hora de intentar meter los goles. Y bueno, como en esta tabla dinámica tuvimos dos factores en cuenta para representar esta información, tuvimos en cuenta, realizamos otra vez un gráfico circular en donde, bueno, se separa, como pueden ver ahí mismo, en dos círculos, uno para tiros al arco máximos y otro para oportunidades falladas máximas, para así darnos cuenta, como ya anteriormente, la eficiencia de cada club respecto a esta área. Y bueno, vamos a pasar a la última tabla, vamos a pasar al último
factor a tener en cuenta que sería, bueno, el informe de Power BI que realizamos a partir de esta base de datos, el cual tiene cosas bastante más parecidas al dashboard que hicimos, pero bueno, las visualizaciones son muchísimo más eficientes y mejores a la vista. Y bueno, en primer lugar creamos un gráfico circular, otra vez, bueno, y en este organizamos todos los clubes, tuvimos en cuenta, y bueno, los goles hechos por cada club, la cantidad total de goles, y bueno, en este gráfico se representa perfectamente esto a través de los porcentajes del 100%. También tuvimos en cuenta las tarjetas rojas a través de los filtros, como pueden ver. Entonces acá mismo donde pongo Newcastle United, se nos va a mostrar en la gráfica circular, bueno, se nos va a aislar y se nos va a mostrar la información solo de este equipo. Y también como puede ser con el Liverpool, con el Manchester City, con el Crystal Palace o con el Arsenal, respectivamente. Por último, en esta página lo que creamos fueron, bueno, otra gráfica de líneas que está conectada, está vinculada a estos filtros y bueno, al gráfico circular. En la segunda página tuvimos en cuenta los jugadores, en vez de los clubes, tuvimos en cuenta los jugadores. Y bueno, acá hicimos un gráfico de puntos en donde, bueno, se representa prácticamente las edades de cada jugador. También mostrando los datos generales de cada uno de estos, como por ejemplo su nombre, su nacionalidad, la suma total de goles que hicieron en la Premier League y al club al que pertenecieron. Y también realizamos los goles por jugador y los representamos en la gráfica, o en una gráfica de barras nuevamente en este informe de Power BI. Y también de la misma manera que en la página número 1 se pueden filtrar los jugadores para así aislar y que el informe de Power BI perfectamente mostrará la información solo de este. Como pueden ver acá, el jugador que marqué, Aaron Connolly, se puede ver su nombre, su nacionalidad Irlanda, la suma de sus goles 4 y perteneció al club de Brighton and Hove. Y eso sería todo para esta parte del Power BI y el dashboard también. Bueno, teníamos que usar Power Query para meter la base de datos que trajimos de Kaggle a Excel. Entonces, bueno, eso lo hicimos mediante Power Query. Hicimos que quedara el nombre, el número del jersey, todo lo que mi compañero ya explicó, que quedará hecho como una tabla y acá uno también puede elegir. Para la automatización decidí hacer unas macros. Esta es la primera macro, que esta es la principal. Entonces, al ejecutar esta, se organiza mediante los goles. Y pues acá se muestra como tal los goles, así mediante un formato condicional, como para uno saber qué es lo que está viendo. Los goles siento que es lo más importante, lo que más que todo uno ve. Pero claro, uno también la puede organizar de muchas otras maneras y pues para esto son las macros. En nuestro caso, decidimos usarla con los goles. Listo, aparte de eso, tenemos otras macros como esta, que es macro nombre, que acá se ordena si se dan cuenta de los goles. Por eso dejé como el formato condicional, que siento que es como, no sé, lo principal. Entonces si se dan cuenta que ya no está organizado y se dirán, pero ¿por qué no está organizado? Pues porque acá está organizado por el nombre. Muchas veces lo que también necesitamos es como saber el orden. Puede que ahorita puede que sea irrelevante, pero en algunos filtros, para algunos análisis, sí es importante tenerlo ordenado por el nombre.
Otro tipo de macros que siento que también es importante, yo la puse como macro call, que solo tiene en cuenta un país en específico, en este caso Colombia. Entonces, al poner esta macro, acá solo nos muestran los jugadores con nacionalidad colombiana, nos muestra todo normal y listo. Y los goles, acá está el nombre. Esto también nos sirve mucho, por ejemplo, acá en el dashboard que uno quiere, no sé, por aquí, que promedio de ocasiones gol creadas, listo, acá nos sirve tipo para esto, para un país en específico que queramos mirar, no sé, que Francia fue el mejor, pero entonces cómo se organiza dentro de Francia lo de los jugadores. Entonces, para tener como algo más preciso, pues, uno simplemente hace este tipo de macros. Listo. Que si quiero, entonces ya quiero quitar esta, ya no la quiero, pues quitar call. Se ejecuta y queda igual. Pero entonces la vamos a dejar como macro primera, que es lo principal. Y ya, para esto son las macros. Y si se dan cuenta, esto es lo esencial. Y esto nos ayuda mucho acá en el dashboard. Bueno, básicamente vamos a analizar lo que se hizo en la hoja de procesamiento, en la cual pusimos todas nuestras fórmulas. Tenemos nuestra base de datos, que es de los jugadores de la Premier League y sus estadísticas. Entonces en la hoja de procesamiento lo que hicimos fue, eh, con la fórmula buscar X, pasamos los datos que vamos a usar en las fórmulas a esta nueva hoja para mayor organización y facilidad. Entonces, eh, esto lo hicimos con nombre, posición, apariciones en partidos y, y llegamos a todas estas partes hasta red cards. Todo esto lo pasamos de la base de datos acá con buscar X. ¿Qué nos facilitó esto? Bueno, ahora nosotros creamos nuevas columnas con datos relevantes para esta información. Por ejemplo, el primero es la tasa de victorias. En esta usamos la función sí. Porque la función sí para que se haga una división entre los partidos que ganaron y los partidos que han aparecido en cada partido, que han aparecido en cada partido. Entonces, pues se hizo esa división, dio un decimal y lo pusimos en modo de porcentaje. En tasa de pérdida, para variar la fórmula, usamos un sí punto error. Ese sí punto error lo que hizo es dividir los partidos que perdieron con en los que aparecieron y si daba error, pues poner un cero. Porque hay veces que da error porque no se puede ir entre cero. Entonces, si un jugador tiene cero apariciones en un partido, pues iba a salir error. Entonces, así con el sí punto error pudimos solucionar esto. Goles por partido, también se usó esto, se usó los goles entre los partidos que han jugado y pues así se comparó la eficiencia goleadora de cada jugador. También la contribución de gol. En la contribución de gol ya variamos y usamos fue una suma. La suma de goles más asistencias, que es lo que se usa como que se llama como la participación directa en goles y pues representa el aporte de cada jugador. Otro es la precisión de tiro. En la precisión de tiro se volvió a usar el sí punto error, en el que básicamente los tiros que se hicieron dividido los tiros totales. Entonces, para ver, entonces pues esto también lo corregimos con el sí punto error porque hay algunos jugadores que no tienen tiros, entonces pues dividido entre cero no se puede, entonces por eso quedé cero cuando haya un error. Sobre un índice disciplinario que varía con tarjetas amarillas, tarjetas rojas. En este, pues básicamente usamos también un sí punto error, pero este lo dimos en dos partes. Las tarjetas amarillas valen como un punto y las tarjetas rojas, como son más, por así decirlo, más relevantes en un partido, lo multiplicamos por dos por su relevancia. Para tener entonces hicimos esta suma de las tarjetas amarillas más las tarjetas rojas multiplicadas por 2 dividido entre las apariciones en cada partido. Y pues eso es para medir la disciplina de cada jugador. Sobre la eficiencia anotadora de cada jugador,
usamos también el sí.error en el que menciona el porcentaje de ocasiones claras que termina en gol. Entonces fueron los goles más las ocasiones claras falladas. Y pues si error, otra vez cero. El índice ofensivo usamos fue un promedio, pues porque es una puntuación basada en goles, asistencias y contribuciones. Entonces pues esto permite combinar estas métricas y pues muestra la capacidad y pues para poder ver con todos esos aspectos un promedio. Acá hicimos con la fórmula sí una, una clasificación lógica, teniendo en cuenta variables como goles, apariciones, qué tanto influyó, y pues todo esto nos sirvió y lo dividimos en varios, con unas tasas de victorias, de goles, y esos jugadores que destacan en todo esto se les nombró estrella con un formato condicional amarillo, pues porque por estrella, y normal, pues si no cumplen estos requisitos, que tiene una temporada pues regular, normal, o pues no sobresaliente. Ahora, la clasificación de nivel, acá usamos concatenar con la fórmula texto, pues porque concatenar une textos con números. Y aparte de eso, pues el texto convierte números en porcentajes con formato, porque queremos es un porcentaje qué tan buenos fueron en la temporada. Entonces, pues básicamente cada jugador tiene su porcentaje como fue su nivel. Entonces, en este su nivel fue 67%, fue bastante bien, pues podemos decir que la mitad de 50 está por más de lo que también se podía hacer un promedio. Bueno, ahora vamos a ver algunas estadísticas que hicimos. En estas usamos unas fórmulas clave que fue, por ejemplo, max goles, usamos la fórmula de máximos, y en esta la usamos en la columna de goles y fue para saber que el jugador que más goles metió, el máximo, el tope, fue 180 goles. Entonces, eh, entonces es el promedio de precisión, básicamente es un promedio de tiro de 29%, pues es típico en ligas de alto nivel, y esto nos ayudó a, pues básicamente a el promedio de tiros al arco sobre tiros totales. Y pues tiene una eficiencia para una liga de alto nivel. La desviación estándar, pues básicamente con esto miramos qué tanto harían las tasas de victorias entre cada jugador. Y pues con un 22% podemos ver que varían bastante. De hecho, entonces varía bastante esto. Entonces hay mucha diferencia entre los jugadores que ganan muchos partidos y los que ganan pocos. Sobre la mediana de goles, pues básicamente es el número centro, y pues podemos ver el número, por así decirlo, el jugador típico marca solo 3 goles por partido. Y pues eso significa que la mayoría de jugadores no son grandes y pues muchos tienen pocos goles. Aparte de eso, hicimos un rango, que fue el rango, restamos el máximo con el mínimo. Y con este rango, el rango es de 180, es igual que el máximo. Eso significa que hay una dispersión enorme, no hay ningún punto medio ni nada, porque el jugador con el mínimo es cero. Entonces hay muchos jugadores que no marcaron ningún solo gol. Entonces, el otro es la correlación entre goles y asistencias. Usamos la fórmula coeficiente de correlación. Básicamente esta mide la relación entre dos variables. Va de -1 a +1. Y pues el valor que nos dio es 0,7. Es un valor superior, entonces es una correlación positiva fuerte. Entonces los jugadores que más goles marcas también suelen dar más asistencias, eso es lo que significa. Y pues los jugadores ofensivos tienden a participar en goles, ya sea anotando o asistiendo. Y bueno, el último fue un cuartil inferior. El primer cuartil es el cuartil inferior, representamos los jugadores que están debajo del 25% de los datos. Entonces el cuartil inferior es cero,
por lo que significa que el 25% de los jugadores tienen cero goles. Esto es, no marcó ningún gol, entonces pues muchos jugadores no tienen tantas oportunidades, o pues ahí se pueden, con esto podemos entender el nivel de la liga y de la base de datos. Y esto fue lo que hicimos. Bueno, aquí vamos a ver cómo se hace una tabla dinámica. En este caso tenemos esta tabla en la que tiene todos los datos, nombres, números, clubes, posición, nacionalidad, edad, apariciones, partidos ganados, perdidos, goles y más. Entonces, para poder hacer esto, seleccionamos esta columna, le damos control shift flechita y seleccionamos toda la tabla, ¿no? Para poder tener todos los datos. Una vez tengamos esto, le damos a tabla dinámica, le damos a nueva hoja de cálculo, agregar estos datos al modelo de datos y le damos a hacerlo. Entonces, una vez tengamos esto, le podemos dar aquí, por ejemplo, a seleccionar el nombre, el club, la posición, su nacionalidad y los goles que tienen. Entonces, en este caso podemos ver que, por ejemplo, aquí está Adama Traoré, que es del Wolverhampton, y tiene 30 goles. Entonces, una vez tengamos esto, pues podemos seguir añadiendo cosas como, por ejemplo, partidos ganados o los perdidos, o cuántas apariciones tiene. Y pues con esto se podría hacer un análisis de esta tabla, en la cual podríamos saber cuál es el jugador que mejores promedios tiene, cuál es el jugador que más goles promedia en una temporada, cuántos partidos juegan en una temporada, y así poder ayudar a tomar decisiones respecto a lo que sería el mejor jugador y los más destacados. Parte del proyecto está la parte de la investigación sobre una fórmula pues nueva, diferente. Aquí tenemos un filtro dinámico que básicamente permite agarrar toda la información de la base pues, de datos principal que sacamos y filtrarla dependiendo del jugador, del equipo, y saca en orden todas como las estadísticas, por decirlo así. Entonces ya lo voy a explicar aquí en la fórmula que tengo en el A6, en la celda A6. Entonces aquí está sort by, que es ordenar por, filter, está el filtro. La primera parte de la fórmula es básicamente que filtra la base de datos principal que tenemos en el Excel, que es donde está toda la información, y que solo filtra las que cumplan las siguientes condiciones. Entonces aquí está la primera condición, esta sería la primera condición, que es del club. Entonces va a filtrar solamente el club que uno escoja acá, el cual también tiene una lista. Luego está esta parte que es la condición de la posición. Entonces, dependiendo de la posición que escoja, pues va a cambiar. Después está esta que permite tener por aquí está el offensive rating, que lo filtra y lo pone en orden dependiendo de las condiciones que ya mencioné previamente, y los pone en orden para que se cumplan, en orden de mayor a menor, lo cual también se puede ver aquí al final de la fórmula. Este -1 permite ver que es de forma descendente, entonces va del mayor al menor, el valor mayor al menor valor. Por eso están pues así puestas. Los signos de multiplicación significan que el Excel entiende que son dos condiciones y quiere filtrar y que ambas condiciones se cumplan. Entonces él multiplica una condición por la otra. Si se cumplen las dos condiciones, entonces va a aparecer la lista de datos de esas dos condiciones, que sería un club, y la posición. Entonces, con que una no se cumpla, el Excel va a multiplicar y lo tiene en valores de 1 y 0. Entonces, si no se cumple en una, va a dar 0, y eso significa que no va a aparecer el filtro porque una condición no se está cumpliendo. Entonces, si está la posición y si está el equipo, ahí se multiplican y da el resultado, que es el filtro de pues, la información que nosotros queremos. Como mencioné ahorita, en
Aquí tenemos una lista que pues la hicimos de acá. Acá está la información. Acá está la información pues de todos los clubes sacados de la lista de la información. Entonces acá tenemos la lista y acá podemos seleccionar cualquier equipo. Entonces digamos, escojo el Tottenham, el Southampton, el Arsenal, y aquí se va cambiando dependiendo de lo que yo pida. Ahora la posición también puedo hacer lo mismo, cambio delantero o medio centro. Y algo que también tiene esto, y es que si acá no está escrito nada, te pone ambas. Entonces cuando en la posición no está escrito nada, ni forward ni midfielder, va a ser como si estuvieras pidiendo ambas. Entonces te va a aparecer aquí la posición mediocampista y la posición de delantero, ambas pues sin importar que no esté puesto nada. Y adicionalmente a esto tenemos unos KPIs, que son unos indicadores de como el desempeño, unos indicadores claves de desempeño. Aquí tenemos uno que es del total de jugadores, entonces lo mismo, filtramos todo de la lista inicial, de la tabla de información inicial, con las condiciones que pedimos, y acá nos filtra todos los jugadores, digamos, de la condición que pedimos acá. Entonces el Arsenal, el Manchester City, no sé, en este caso del jugadores del Manchester City que sean delanteros, acá nos da 6 jugadores. Y nos da también un KPI de un promedio de offensive rating, que este es muy, muy útil porque pues no solamente acá nos da el offensive rating de cada jugador, lo cual nos permite ver el desempeño de cada jugador, sino que acá nos da un promedio del equipo. Entonces, por ejemplo, el Manchester City tiene un indicador del 57%, pues no por ciento, es como un indicador de desempeño. El Manchester City tiene 57, este equipo tiene 37, 24, 25, y bueno, así van variando. Evidentemente, como podemos ver, el Manchester City es el equipo que, por lo que se puede ver acá, es el más influyente en ataque, es el que más jugadores pues tiene en ataque, teniendo en cuenta toda esta información, appearances, wins, o sea, todos los indicadores de acá, partidos, goles, asistencias, tiros, todo lo tiene en cuenta, y básicamente arroja que el Manchester City es el equipo con un mejor promedio de offensive rating. Entonces este es un indicador de pues súper clave para poder analizar toda esta información que tenemos de la Premier League y poder sacar conclusiones como de decir qué equipo tiene un ataque más prometedor, es más influyente, qué jugadores también, porque como mencioné anteriormente, aquí lo da en orden de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, en el Manchester City podemos ver que Sergio Agüero es el que más influye pues en esta tabla que tenemos, que evidentemente no es actual, pero es el jugador que más influyó. Luego le sigue Raheem Sterling, y así mismo lo podemos ver en cada equipo. Aquí podemos ver que Jamie Vardy fue el primero, y pues etcétera. Entonces así podemos sacar información muy importante de cada equipo y podemos sacar conclusiones pues importantes para ver qué tipo de influencia tiene cada jugador, cada equipo, y cuál es el mejor, por decirlo así. En conclusión, el análisis realizado a partir de la base de datos de jugadores y clubes de la Premier League permite identificar varios patrones relevantes, tanto a nivel colectivo como individual. En primer lugar, los datos por clubes evidencian una marca de concentración de goles y resultados positivos en equipos históricamente competitivos, como lo son el Manchester City, el Liverpool y el Tottenham. Estos clubes no solo presentan los mayores registros ofensivos, sino también una relación más equilibrada entre victorias y derrotas, lo que confirma su consistencia a lo largo de las temporadas analizadas. En contraste, la distribución de tarjetas rojas muestra un comportamiento más irregular entre clubes, lo cual sugiere diferencias significativas en estilos de juego, disciplina táctica o intensidad defensiva. Equipos como el Newcastle United y el Leicester City destacan con cifras más altas, lo que podría estar asociado a estrategias competitivas más agresivas o a desafíos en el control de juego. Respecto a los jugadores, el análisis por edades revela una plantilla relativamente diversa, con una mayoría de deportistas en el rango de entre 24 a 30 años, considerada la etapa de mayor rendimiento en el fútbol profesional. Asimismo, la gráfica de goles por jugador muestra que solo un grupo reducido concentra la mayor parte
del aporte ofensivo, lo cual resalta la dependencia de algunos clubes en figuras específicas para generar ventaja competitiva, como lo son Sergio, el Kun Agüero, o Harry Kane. En conjunto, las visualizaciones permiten concluir que tanto el rendimiento de equipos como el de jugadores presentan patrones diferenciados que pueden influir significativamente en los resultados de la liga. Este informe constituye una base útil para evaluar rendimientos, identificar fortalezas, detectar áreas de mejoras en futuras temporadas, entre otras cosas. Muchas gracias y espero que les haya interesado un poco el video.